Hola amigos, el día de hoy revisaremos el tema interés compuesto. Veremos cuál es el concepto del interés compuesto, cuáles son las variables que intervienen, sus características. Veremos también cuáles son los escenarios que se pueden presentar para el cálculo de los intereses compuestos. Miraremos las fórmulas financieras que nos ayudan a hacer estos cálculos y luego pasaremos a revisar las funciones de Excel que nos permitirán desarrollar cada uno de los cálculos en los diferentes escenarios que tengamos. En otro video desarrollaremos los ejemplos. Empecemos con el concepto. Veamos este cuadro que tenemos aquí y situémonos en este comentario. Dice, el interés compuesto es el régimen de cálculo que capitaliza los intereses más de una vez en el plazo de la operación. En el interés compuesto, los intereses del periodo anterior forman parte del capital para el cálculo del interés del siguiente periodo. Bueno, la vez pasada hemos explicado que en el régimen de interés simple, los intereses se capitalizan una sola vez, al final. Acá, los intereses se van a capitalizar más de una vez durante el plazo de la operación. ¿De qué depende ese fenómeno? Bueno, del sistema o periodo de capitalización de intereses que la entidad financiera tenga. En el Perú, la máxima frecuencia capitalizatoria es diaria. Eso quiere decir que diariamente los intereses se suman al capital formando un nuevo capital, el cual será base de cálculo para los intereses del siguiente día. Hay también algunas modalidades que capitalizan los intereses mensualmente. Entonces, eso está fijado por la entidad financiera. Vamos a ver con este esquema qué es lo que sucede a la hora que los intereses se capitalizan más de una vez durante el plazo de la operación. Supongamos que tenemos una operación a 5 periodos. Tenemos un capital inicial y ese capital inicial gana intereses por el primer periodo. Esos intereses se agregan al capital inicial formando ahora un nuevo capital mayor al capital inicial que se hizo en el momento cero, es decir, al iniciar la operación. Ahora, este nuevo capital, más los intereses del primer periodo, servirán de capital inicial para el segundo periodo. Verán que en el segundo periodo los intereses son un poco mayores que los intereses del primer periodo, porque en el primer periodo nuestro capital base para el cálculo era el capital inicial que tiene este tamaño, pero el capital base para el segundo periodo es la suma de ese capital inicial más el interés que se percibió en ese periodo. Esa razón hace que los intereses del segundo periodo sean un poco mayores. Podríamos decir que estamos calculando intereses sobre un capital que también ya tiene intereses. Para el tercer periodo, observen, los intereses son mayores que los del segundo, porque el capital que sirve para el cálculo de los intereses de ese periodo es la suma del capital inicial con el que arrancamos, más los intereses de los dos periodos anteriores, el interés del periodo 1 más el interés del periodo 2. Todo ese monto sirve de base de cálculo para los intereses del tercer periodo. Y así haremos para el cuarto periodo, para el quinto periodo. Observen que los intereses van creciendo, van siendo cada vez mayores, porque el capital sobre el cual se calculan los intereses es un capital que acumula los intereses de los periodos anteriores. Bueno, al final del periodo 5, nuestro capital final es la suma del capital inicial
con el que arrancamos la operación, más los intereses del primer periodo, más los intereses del segundo, que son un poco más grandes, más los intereses del tercero, que a su vez son mayores, más los intereses del cuarto y más los intereses del quinto periodo. Bien, bajemos. ¿Cuáles son las circunstancias o los escenarios que se pueden presentar para un cálculo de intereses compuestos? Al igual que en el régimen simple, en el régimen compuesto, podemos calcular los intereses en tres escenarios. Cuando el capital inicial y la tasa de interés son constantes, es decir, el capital durante todo el plazo de la operación no varía y la tasa de interés tampoco. El segundo escenario, cuando el capital inicial es constante, es decir, no cambia durante todo el plazo de la operación, pero la tasa de interés es variable, puede modificarse una o más veces. Puede cambiar también el periodo de la tasa. Y el tercer escenario es cuando el capital inicial es variable, y eso sucederá cuando nosotros hacemos depósitos o retiros, es decir, hay flujos de caja durante el plazo de la operación y entonces afectan el capital inicial. Sigamos bajando. ¿Cuáles son las fórmulas que intervienen en el cálculo del régimen compuesto? Tenemos, para empezar, la fórmula que calcula el interés. El interés I es igual al valor P, capital inicial o principal, multiplicado por la I minúscula. Observen que ahora surge el concepto tasa efectiva. La tasa efectiva es precisamente la resultante del proceso de capitalización de intereses y su concepto ya lo hemos explicado anteriormente. Pero hay un detalle con esta fórmula. Observen que aquí hay una llamada, 1. Bajamos donde está la llamada y dice, en esta fórmula, la tasa de interés debe ser la tasa equivalente al plazo de la operación. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la tasa de interés que nos dan es una tasa efectiva anual y el plazo de nuestra operación es 45 días, nosotros tenemos que hacer una conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Tenemos que convertir la tasa efectiva anual a una tasa equivalente de 45 días, que es el plazo de nuestra operación. Y una vez que obtengamos esa tasa equivalente, la ingresamos en la fórmula y ejecutamos P por I. Otro ejemplo, si el plazo de la operación son 3 años y la tasa de interés que nos dan es la anual, también tenemos que convertir esa tasa que nos dan, que es de 1 año, a una tasa efectiva de 3 años, usando la fórmula que ya hemos visto anteriormente de tasa equivalente, y podremos ingresar entonces la tasa efectiva de 3 años. Bajemos a la segunda fórmula. Esta calcula el valor futuro o monto capitalizado y nos dice que el valor S es igual al valor, S es el capital final o monto acumulado, nos dice que es igual al valor P, P es el capital inicial o principal, multiplicado por 1 más I elevado a la N, donde I es la tasa efectiva y la N es el plazo de la operación expresado en número de periodos. Aquí también hay una llamada. Observen, 2, bajamos y ahí tenemos la explicación. Dice, en esta fórmula la tasa de interés y el plazo deben estar en la misma base de tiempo. Aquí la cosa es diferente que en la fórmula anterior. Digamos que el plazo de la operación son los 45 días. Entonces, el N en esta fórmula
es 45. Por lo tanto, la I que va en la fórmula tiene que ser la tasa efectiva diaria, porque el N está en días. Supongamos que el plazo de la operación eran los 3 años. Entonces el N es 3. Por lo tanto, la tasa de interés que va dentro de esa fórmula tendrá que ser la anual, porque 3 está en base anual. La fórmula de la tasa equivalente, que ya también hemos visto anteriormente en el capítulo tasas, acá también la tenemos, y nos dice que para convertir una tasa efectiva a otra tasa efectiva, que se denomina tasa efectiva equivalente, la fórmula es 1 más I, donde I vendría a ser la tasa efectiva que nos dan, elevado a la A sobre B. A es el periodo en días de la tasa que vamos a calcular. Y B es el periodo en días de la tasa que nos dan. Y le restamos a todo 1. Por ejemplo, si tuviéramos una tasa efectiva anual de 10% y necesitamos la tasa efectiva de los 45 días, entonces la I en esta fórmula es el 10%. La A serían los 45 días, porque es el periodo en días de la tasa que buscamos. Y la B sería 360, porque como tenemos una tasa anual en días son 360 periodos. Ahora, sobre la base de las dos primeras fórmulas, cada vez que nosotros querramos calcular el capital inicial o valor actual, entonces podemos despejar. Si nuestro dato es la tasa y el interés, sobre la primera fórmula despejamos el valor de P, y entonces el valor actual o principal es resultado de dividir el interés entre la tasa efectiva del plazo de la operación. Recuerden que en esta primera fórmula la I representa la tasa efectiva del plazo de la operación. Si los datos que tenemos son el valor futuro y la tasa de interés del periodo y el plazo, entonces despejaríamos en esta segunda fórmula el valor de P. Y entonces P sería igual al valor S, que es el capital final o monto acumulado, dividido entre 1 más I elevado a la N. Recordemos que en esta fórmula la I y la N están en la misma base de tiempo. Y si no lo están, pues hay que homogenizar los periodos. Finalmente, sobre esta segunda fórmula, podemos despejar el valor de N y entonces tendremos la fórmula que nos calcula el plazo de la operación. Y la fórmula nos dice que el valor de N se calcula haciendo el logaritmo de S entre P, donde S es el capital final y P es el capital inicial. El resultado de esa operación la dividimos entre el logaritmo de 1 más I, donde I es la tasa efectiva. Aquí hay un detalle. Si nosotros ponemos ahí una I, es decir, una tasa de interés diaria, entonces lo que arroje esa fórmula como resultado serán días. Si en esa fórmula nosotros colocamos una tasa de interés anual, lo que arroje el resultado de la fórmula serán años, y así. Bien, estas son entonces las fórmulas que necesitamos para manejar todos los cálculos de interés compuesto. Ahora vamos a avanzar a la siguiente página, funciones. Excel, para el régimen compuesto, tiene algunas funciones interesantes que nos pueden ayudar. Veamos cada una y explicaremos
cuáles son sus características y cuáles son sus limitaciones y ventajas también. Aquí la mayoría, para nosotros, en el caso peruano, tienen desventajas. Veamos la primera, BF Plan. BF Plan calcula el valor futuro de una operación, el monto acumulado. ¿En qué situación? Cuando el capital inicial es constante, es decir, no cambia, pero la tasa de interés es variable. Vamos a echarle un vistazo rápido nomás. Vamos al botón de función, f de x. Hacemos clic en la pestaña para seleccionar la categoría. Entramos al menú financiera y bajamos hasta la función BF Plan. Y entramos. BF Plan dice: devuelve el valor futuro de uno principal inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuestas. Bien, tiene dos argumentos, principal y programación. Donde dice principal, colocaremos el capital inicial. Y en el argumento programación, marcaremos el rango de las tasas que hayamos colocado en la hoja de cálculo. Tenemos que colocar las tasas que hubieran, digamos si hay 3, colocamos las 3 en diferentes celdas que sean pegadas y luego le damos el rango de esas 3 celdas y ese es el argumento que tiene que ingresarse en programación. Como dice aquí, programación es una matriz de tasas de interés a aplicar y le damos a aceptar. Bien, pero aquí hay que hacer un comentario con respecto de esta función BF Plan, que parece muy interesante, pero tiene un detalle. Si nosotros tenemos 3 tasas, por ejemplo 10%, 8%, 6%, que sean anuales, digamos, para que BF Plan funcione, las 3 tasas tienen que tener la misma vigencia de tiempo, es decir, el 10% tiene que estar vigente todo un año, el 8 todo un año y el 6 todo un año. Es decir, las vigencias tienen que ser iguales. ¿Qué pasaría si la vigencia de la primera tasa es 180 días, es decir, medio año? La vigencia de la segunda, 540 días, es decir, un año y medio. Y la tercera, 180 días, medio año. Si bien ahí la suma son los 3 años, la función ya no trabaja, porque las vigencias son diferentes. Esa es una limitación, porque en el mercado, generalmente, cuando las tasas cambian, dejan intervalos de tiempo que no necesariamente son homogéneos. Y entonces, esta función no aplica. Veamos la siguiente. La función int efectivo. Esta función convierte una tasa nominal a efectiva. ¿En qué situación? Cuando se requiere la tasa efectiva anual. Esta función es útil porque cada vez que tengamos un cálculo de interés compuesto y la tasa que se fija es una nominal, entonces primero tenemos que convertirla a una efectiva si es que la capitalización es mayor a 1. Pero acá hay un detalle. Esta función, y como acá se indica, se aplica cuando se requiere la tasa efectiva anual. ¿Qué significa eso? Ejemplo, si yo tengo una tasa nominal de 10% anual que capitaliza mensual, pero el plazo de mi operación son 6 meses, es decir, quiero la tasa efectiva de 6 meses, ya la función no aplica, porque la función solo aplica cuando lo que se busca es una tasa efectiva anual, es decir, cuando el plazo de nuestra operación es un año.
pero no siempre hacemos operaciones a un año. Nuestras operaciones son a plazos muy variados, por lo tanto, esta función ahí es limitada. Echemos un vistazo a los argumentos que tiene. Entramos al botón de función, buscamos en el menú financiera, int efectivo, abrimos y tiene dos argumentos, es muy sencilla. En el argumento tasa nominal, pues, como indica ahí, colocamos la tasa nominal. No lo dice, pero si ustedes tuvieran una tasa nominal mensual, entonces no pueden ingresarla. Ahí tienen que ingresar la tasa nominal, pero tiene que ser anual. Recuerden, no lo dice, pero tiene que ser la anual. Luego en NUM per año dice número de periodos de capitalización por año. Bueno, eso no es lo que dice acá, pero eso es lo que debe ir. El número de periodos de capitalización por año. Ejemplo, si la tasa nominal, que ya dije, es anual y debe ser la anual, capitaliza diariamente, entonces ahí colocaremos 360, porque hay 360 periodos de capitalización diaria en el año. Si capitalizara mensual, entonces ahí iría 12, porque hay 12 veces que se capitaliza la tasa. Y bueno, es muy sencilla, le daríamos aceptar, ¿verdad? Pasemos a la siguiente, tasa nominal. ¿Qué hace esta función? Exactamente lo inverso de lo que acabamos de ver. Convierte una tasa efectiva a nominal. ¿En qué situación? Cuando se requiere la tasa nominal anual. Bueno, rápidamente nos damos cuenta que tiene las mismas características del anterior y las mismas limitaciones. Es decir, yo puedo tener una tasa efectiva y querer convertirla a una tasa nominal, pero necesito que la efectiva que tenga sea anual. Y la nominal que me va a arrojar también va a ser anual. Si yo no tengo la tasa efectiva anual, entonces no puedo usar la función. Si yo quiero una tasa nominal no anual sino semestral, entonces tampoco la función me ayuda directamente. Limitada también en ese aspecto. Entremos a la función tasa nominal. Y veamos qué argumentos tiene. Tiene dos, al igual que la anterior. Tasa effect. Ahí colocaremos la tasa efectiva anual. No lo dice, pero tiene que ser la anual. Y más abajo, num per año significa número de periodos de capitalización por año. Si la capitalización es trimestral, ahí irá 4. Si la capitalización es quincenal, entonces 24. Y así. El resultado que arroje será una tasa nominal anual. Tal como lo indica, ¿no? Devuelve la tasa de interés nominal anual. La siguiente, P duración. Aquí tengo que decir que tanto P duración como RRI, estas dos, han sido incluidas en el Office 2010. En los Office anteriores no están. Es decir, si uno quiere contar con esas funciones, tiene que tener Office 2010 en adelante. Para el Office 2013, obviamente están, y en el 2016 también. Siguen siendo las 55 funciones desde el 2010. Estas dos, en mi opinión, sí son interesantes y además llenan un pequeño hueco que había, porque P duración calcula el plazo. ¿En qué situación? Cuando el capital inicial y la tasa son constantes. Quiere decir que no varía el capital y la tasa tampoco.
Hasta antes de esta función hay una que se llama NPER, pero NPER básicamente está orientada a operaciones de más de un pago, es decir, a series, rentas o anualidades. Esta función es más sencilla, más corta, más rápida y por lo tanto útil. Veamos qué argumentos tiene. Entramos al botón de función y bajamos hasta la función pduración. 3 argumentos tiene. En tasa hay que colocar la tasa de interés que tengamos. Vamos a suponer por un instante que tengamos la mensual. Bien, si tenemos la tasa de interés mensual y esa es la que colocamos ahí, entonces el resultado debemos asumir que son meses. Si nosotros ahí colocamos la tasa de interés anual, entonces el resultado de la función debemos asumir que son años. BA. BA es el capital inicial o principal. BF es el capital final o monto acumulado. Y nada más, es muy rápida. Esta función, por lo práctico y rápida que puede ser, pues nos alivia el hecho de tener que hacer, retrocedemos un poco, esta fórmula. Logaritmo de S entre P entre logaritmo de 1 más I. Ese cálculo no los alivia. Por eso digo que esta función es una función interesante. RRI. RRI calcula la tasa de interés. ¿En qué situación? Cuando el capital inicial es constante, es decir, operaciones de un solo pago. Esta función RRI, al igual que la anterior, es muy práctica, es corta y nos alivia la necesidad de tener que hacer conversiones. Porque ya sabemos que una tasa de interés es calculada con una simple operación, I entre P. Pero muchas veces esa operación de I entre P nos da una tasa de interés del periodo de la operación. ¿Y qué pasa si nosotros queremos otra? Que no sea el periodo de la operación. Por ejemplo, nos da la tasa trimestral porque la operación fue a un trimestre, pero nosotros queremos la anual. Entonces hay que hacer 2 operaciones. Hay que hacer I entre P y luego ejecutar la fórmula para la tasa equivalente anual. Acá RRI nos ahorra esa conversión. ¿Cómo sería? Entremos a la función RRI. RRI tiene 3 argumentos. NPER, ahí hay que colocar el número de periodos, el plazo. Aquí está el detalle que yo les digo. Vamos a suponer que el plazo de la operación son 6 meses. Entonces ahí pondría 6. Automáticamente la tasa que salga yo tengo que asumir que es una tasa mensual, porque 6 representa el plazo de la operación en meses. Supongamos que a mí el ejercicio me pide la tasa anual. Entonces ahí donde dice NPER, pongo 6 entre 12. 6 entre 12 es el plazo expresado en años. Entonces automáticamente el resultado de RRI será la tasa anual. Nos evitó tener que hacer la conversión. En BA colocaremos el capital inicial o principal. Y en BF colocaremos el capital final, monto acumulado o valor futuro. Y eso es todo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 funciones que nos pueden ayudar, algunas con limitaciones, pero
dependiendo de la situación en la que estemos, pueden ser aplicadas.